Creo que es evidente, ¿verdad?, que muchos de nosotros hemos escuchado, nos hemos sentado seguramente bajo la enseñanza de algún pastor o hemos escuchado alguna predicación de algunos de estos gigantes, ¿verdad?, predicadores de la fe que han predicado acerca de la parábola del hijo pródigo. Si esta es la primera vez que escuchas acerca de la parábola del hijo pródigo, déjame decirte que vas a verdaderamente tener un banquete, porque la palabra de Dios es muy rica y esta porción en específico es de enorme edificación para cada uno de nosotros. Esta es una historia que Jesús contó ahí en Lucas 15 y la conocemos muchos de nosotros como la parábola del hijo pródigo. Es la parábola más larga que Jesús haya contado, probablemente una de las más conocidas, y sin embargo es tan rica que hay elementos que a lo mejor ninguno de nosotros ha considerado hasta el día de hoy. Mi oración es que a través de exponer la palabra de una manera fiel podamos conocer más elementos de esta parábola y salir convencidos, mis hermanos, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, que hay una celebración con Dios y por Dios por cada uno de los pecadores que se salva. Así que esta es una parábola que particularmente me encanta, porque creo que transmite de una manera muy fiel la verdad que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios misericordioso que busca y no solo busca, sino que encuentra y salva a los perdidos. Y no solo eso, sino que esta misión, mis hermanos, le trae un gozo inmenso a nuestro Dios. No hay verdad más gloriosa que esta. El doctor, ¿verdad?, Lucas escribe en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 10, unas páginas más adelante, la definición más básica que podemos tener de la naturaleza y la misión de Dios. Y es lo que acabamos de mencionar. Lucas escribe: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa siempre ha sido la naturaleza de Dios: buscar y salvar a los pecadores. En Lucas 5, versículo 32, Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No ha venido a llamar a quienes se creen justos, a quienes creen estar bien, sino ha venido a llamar a los pecadores. Ha venido a llamarnos a ti y a mí al arrepentimiento. Y así ha sido desde el principio. ¿Se acuerdan que fue Dios mismo quien buscó ahí en el huerto del Edén a Adán y a Eva cuando ya habían caído? Es Él quien los busca. Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, al final de su vida, se llamó a sí mismo, mis hermanos, el primero de los pecadores. Y es que él entendía que Dios se regocija grandemente por un pecador que se arrepiente. Se regocija grandemente por un pecador que se salva. Debemos de entender que el mensaje de salvación predicada por Cristo Jesús siempre incluyó el arrepentimiento. Ahora, sé que esto lo vamos a ver más adelante, puede a algunos de ustedes causarle algunas preguntas, pero permítame predicar a través de esta porción de la Escritura antes de sacar conclusiones. Veremos este arrepentimiento en uno de los dos hijos dentro de la parábola que Jesús cuenta en Lucas 15.
¿Quién es la audiencia, mis hermanos, que está escuchando esta parábola? ¿Quién es la audiencia? Dice ahí, se acercaban, ¿verdad? Lucas 15:1 a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Estoy en Lucas 15, versículo 1. ¿Quiénes eran estos publicanos y pecadores? Estos eran la vileza. Esto era lo bajo de lo bajo. Se nos presentan aquí dos categorías que describen a lo peor de lo peor. Los publicanos eran los más bajos en la escala social y religiosa. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano había tenido a bien vender prácticamente franquicias, ciudades de cobro de impuestos a los judíos codiciosos. Siempre estos judíos codiciosos recaudaban más de lo que Roma exigía y se quedaban con lo extra. Llegaron a establecer lo que se llama hoy en día, mis hermanos, una mafia. Cobraban piso a sus propios connacionales judíos. Eran considerados por todos traidores de su pueblo. Eran, mis hermanos, extremadamente odiados por todos. Luego, el otro término que usa Lucas es el de pecadores. Este se usaba para personas que se caracterizaban por llevar vidas inmorales. Básicamente lo que fuera ocupaciones cuestionables como la prostitución, como los ladrones, como los estafadores. Así que en realidad lo que tenemos aquí escuchando es a lo peor de lo peor. Y este esencialmente es el tipo de personas con los que los rabinos, los líderes judíos, decían y enseñaban que nadie debía tener nada que ver con ellos. Ni siquiera los dejaban ir a la sinagoga. En otras palabras, todos se mantenían alejados de estos dos grupos lo más posible. Pero estos eran los que venían, mis hermanos, a escuchar a Jesús. En el versículo 2 vamos a leer en Lucas 15 que esto enfureció a los fariseos y a los escribas. Tanto los fariseos como los escribas comenzaron a murmurar diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos fariseos y escribas eran la élite autoproclamada, líderes religiosos de Israel, los que se creían más santos, los que en realidad hoy les diríamos santurrones. Creían que la entrada al reino de Dios se ganaba de una manera, y de una manera solamente, siendo moral en apariencia, cumpliendo con todas las ceremonias que se les exigían. Se creían demasiado puros, demasiado santos como para contaminarse con cualquier asociación que tuviera que ver con pecadores. Ahora bien, los escribas, mis hermanos, eran una especie de expertos de la ley. Probablemente la mayoría de ellos también eran fariseos, pero ellos iban un paso más allá. Tomaron la ley, la transcribieron, la interpretaron, inclusive escribieron comentarios sobre ella. Luego fueron ellos quienes realmente empezaron a hacer algo muy particular. Empezaron a añadir muchas cosas a la palabra de Dios. Empezaron a añadir tradiciones que les surgieron, insertaron estas tradiciones en la ley, de modo que nadie podía siquiera acercarse a cumplirla en su totalidad. Nadie, eso sí, excepto ellos, o al menos eso es lo que ellos creían. Entonces, cuando estos fariseos, estos escribas, ¿verdad?, vieron a Jesús asociándose con pecadores, claramente sacaron una sola conclusión sobre Jesús. Esta conclusión es la que ya hemos venido revisando, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. La conclusión es: Jesús es satánico. ¿Por qué? Porque se junta con la gente de Satanás. Todas las cosas que Jesús hizo
todos esos milagros fueron en realidad obras de Satanás. Así que con esto el escenario está preparado. Por lo tanto, Jesús en este momento contará 3 parábolas que mostrarán cuán lejos de Dios estaban estos fariseos y escribas. No conocían a Dios en absoluto, no sabían nada de la gloria de Dios y en consecuencia, mis hermanos, algo que era peligrosísimo, no sabían qué le traía gozo a Dios. Ahora, la primera historia, en los versículos 3 al 7, trata sobre un hombre que encuentra una oveja perdida. Todo empieza, ¿verdad?, porque una de las 100 ovejas se pierde, encuentra la oveja, se regocija con sus amigos porque la ha encontrado. Y vean el versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El cielo se regocija por el arrepentimiento de un pecador. Mis hermanos, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Tenemos que tener cuidado aquí y tener la definición bíblica. Y la definición bíblica para arrepentimiento es cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Este cambio de opinión trae consigo un cambio de acción, sí, pero la definición básica del arrepentimiento es cambiar de opinión. La palabra arrepentimiento no es una palabra para ganar salvación. Nadie puede arrepentirse y acercarse a Dios a menos que Dios primero lo atraiga en esa dirección. Ya leímos esto y ya estudiamos esto en el Evangelio de Juan. Nadie puede arrepentirse y acercarse a Dios a menos que Dios primero lo atraiga en esa dirección. Jesús dice esto claramente en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es imposible, hermanos, depositar la fe en Jesucristo como Salvador sin antes arrepentirnos, sin antes cambiar de opinión sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre nuestro pecado y cambiar de opinión sobre quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es pasar de rechazar a Cristo a depositar nuestra fe en Él. El arrepentimiento bíblico es pasar de rechazar a Cristo a depositar nuestra fe y confianza en Él. Veremos claramente en aquel a quien nos referimos, ¿verdad?, como el hijo pródigo, cómo esto sucede. La segunda parábola, después de esta, trata sobre una mujer que pierde una moneda, la encuentra y luego reúne a sus amigas y les dice: gozaos conmigo. La aplicación se nos da ahí en el versículo 10. Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo, la celebración es de y para Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús les está diciendo a los fariseos, Jesús les está diciendo a los escribas, el gozo de Dios se encuentra en la salvación de ¿cuántos? De un pecador. Él no va a esperar, mis hermanos, a gozarse hasta que haya 10,000 pecadores que se arrepienten. No va a esperar para celebrar hasta que haya 100 o 10. La celebración comienza con un pecador, por un pecador, y ese es el punto de toda esta escena. Hay gente que vive, y me encanta porque vive diciendo: uno más para Cristo. Uno.
Mis hermanos, quisiéramos estar aquí y decir, prediquemos a 10,000, claro, pero mi hermano, si tú en tu vida traes uno más para Cristo, la palabra de Dios es clara que hay gozo en Dios. El gozo de Dios, el gozo del único Dios verdadero y vivo que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, se encuentra en la salvación de un pecador. Quiero hacer una nota más introductoria y después vamos a la parábola. La cultura en esta escena, hay que entender, se basa en algo muy común llamado un sistema de honor y deshonor. Su propósito era hacer lo honorable y evitar lo deshonroso. Esto es particularmente cierto en los fariseos y en los escribas. Ellos querían que todos creyeran que ellos siempre hacían lo honorable. Estos fariseos, estos escribas eran la hipocresía personificada. La parábola que Jesús cuenta sobre el padre buscador que tiene 2 hijos es una historia, por decirlo menos, extraña para ellos, incomprensible. Simplemente, mis hermanos, para esta gente es ridícula. Es una historia que para ellos presenta algo muy claro, una deshonra constante. De todos los actores, una deshonra constante. Todo lo que Jesús dice en esta historia contradice su forma de ver el mundo, su perspectiva. Y cuando eso sucede muchas veces como a nosotros nos sucede. Si alguien nos dice algo que va en contra de nuestra cosmovisión, nos indigna grandemente. Y a estos escribas y fariseos se sintieron indignados. ¿Qué tan indignados? Tan indignados, mis hermanos, que este mensaje llevaría a Cristo Jesús a la cruz. Vamos al versículo 11 y 12 para ver esta petición del Hijo irrespetuosa. La palabra de Dios dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Mis hermanos, la historia del hijo pródigo no es la historia de un hijo, es la historia de un padre y 2 hijos. Y el menor, versículo 12 de ellos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Miren cómo el hijo por lo menos es respetuoso, ¿verdad? Aquí para ir a pedir, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos y somos hijos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Esto es como, Padre, gran Señor, oiga usted, hombre, antes de ir y pedir algo, ¿verdad? Una forma respetuosa de dirigirse a él. Pero el público escuchando esta parábola, fariseos y escribas, no lo pueden creer. ¿Quién pediría algo así como lo está pidiendo el hijo? ¿Qué clase de hijo pediría algo así? Tenemos que entender que el hijo menor era de rango inferior al mayor. Esto es irrespetuoso, pero no solo irrespetuoso, esto es egoísta. Recibes la herencia ¿cuándo? Cuando tu padre muere. Ese es el punto de recibir tu herencia. Es como decir, Padre, con todo respeto, ojalá estuvieras muerto. Es eso. Es como decirle, mira, me estorbas para mis planes. Quítate del camino, quiero lo que es mío y no lo quiero en unos meses. Lo quiero ya. Obviamente, mis hermanos, el hijo no quiere que su padre esté cerca, no quiere rendirle cuentas a él acerca de sus bienes ni a nadie.
Él quiere su libertad total. Esta es una petición totalmente deplorable, irrespetuosa. Por supuesto, al escriba, al fariseo, a todos nos debe llamar claramente la atención que esto viola el mandamiento de honrar a padre y a madre. Este hijo menor no la quiere solo para tomar posesión de ella y trabajarla, ¿verdad? No le está pidiendo una posesión del padre para poder obtener algún beneficio de trabajar esa propiedad. Esto no es como ahora está muy en moda, ¿verdad? Ponlo a mi nombre y el usufructo es para ti, ¿verdad? Para que ya no haya problemas cuando te mueras. Eso no es lo que está pidiendo el hijo. Él está pidiendo, ¿verdad? No quiero tener nada que ver contigo, ni con mi familia. Dame lo que es mío y lo quiero ahora. Esta es una petición irrespetuosa y conlleva una respuesta impactante de parte del padre. Por eso les digo, para los fariseos y los escribas no están diciendo, ay, pobre padre. Cuando el padre dice que les repartió los bienes, los escribas y los fariseos no podían creer que él hiciera algo tan deshonroso como eso. Un padre se supone que debe proteger su honor, pero el padre termina haciendo exactamente lo que este hijo voluntarioso, rebelde, le pidió. Y esta parábola, esta historia empieza a ser absolutamente ridícula para ellos. Sería normal que el padre hiciera todo lo posible por proteger su propio honor, pero hace todo lo contrario. Ningún hijo pediría esto y ningún padre haría lo que acaba de hacer el padre. Es simplemente ridículo dejar ir a este hijo cuando sabe la clase de hijo que es. Adicionalmente, el hijo mayor tenía la tarea en la familia ¿de qué? De proteger el honor del padre, protegiendo también a sus hermanos menores de hacer tonterías. Pero el hijo mayor nunca aparece en estos versículos iniciales. Esto revela que él también es deshonroso, incluso en este punto. Mis hermanos, cuando dice que le repartió los bienes, el hijo mayor obtuvo ¿cuánto? 2/3 de la herencia, porque era el mayor. 2/3. El hijo menor recibe su tercio, se va, el hijo mayor esperará a tomar posesión completa, no solo de sus 2/3, sino completa de la propiedad cuando su padre muera. Cuando el hijo menor recibe su tercio, desencadena una rebelión derrochadora. Dice la palabra de Dios, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos aquí a un hijo que actúa rápido. Lo impulsa la lujuria, la pasión, el mal deseo. Quiere actuar lo más rápido posible. Dice que lo reunió todo. Esto significa, mis hermanos, que convirtió toda su herencia en dinero. Lo reunió todo. Estamos hablando de una herencia considerable. Este era un padre rico. Y este hijo habría tenido que venderlo todo. Los bienes que le tocaban, el terreno, todo lo que lo acompañaba, porque mis hermanos, sabemos que aquel que quiere vender todo rápidamente siempre encontrará a alguien que lo quiere comprar a un precio rebajado, a una buena oferta, ¿verdad? Cuando decimos hay que esperar a comprar esa casa, que alguien caiga en enfermedad, ¿verdad? Para que la tengan que vender rápido. Y esto era porque sabían que aquella tierra que este hijo estaba vendiendo, tendrían que esperar hasta la muerte del padre para tomar posesión. Así que quien lo compra consigue un buen trato, una inversión para el futuro. Este hijo menor lo vende todo, toma el dinero y se fue de viaje a un lugar lejano. Aquí está, mis hermanos, un joven judío que va a un país gentil,
a vivir allí, malgastó sus bienes viviendo perdidamente. No perdamos de vista que era costumbre que la familia, mis hermanos, celebrara un funeral para cuando esto sucedía. Por eso el padre, más adelante, quien conoce esta parábola en el versículo 24, el padre va a decir: porque mi hijo muerto era. Así que este joven, impulsado por la lujuria, el pecado, los malos deseos, simplemente lo desperdició todo, absolutamente todo. Allí es de donde sacamos, ¿verdad?, el nombre de la parábola del hijo pródigo. Mucha gente piensa que pródigo significa descarriado, pero la interpretación correcta de pródigo es derrochador. El hijo derrochador, alguien que gasta imprudentemente, que despilfarra. Eso es lo que significa pródigo. Por eso se le llama el hijo pródigo, porque lo malgasta, lo despilfarra, todo viviendo de una manera descuidada. Más adelante en la historia, su hermano mayor, en el versículo 30, va a señalar que el hijo menor malgastó mucho de la herencia en prostitutas, vivía de una manera perdida, por lo que su empobrecimiento era consecuencia de sus decisiones. Pero como suele pasar a aquellas personas que tomamos malas decisiones y sufrimos consecuencias de nuestro pecado, al hijo pródigo, mis hermanos, le llovió sobre mojado. Eso no viene en la Biblia, llover sobre mojado. Entonces, no es bíblico, pero sí sucedió. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mis hermanos, la gran hambre no es culpa del hijo pródigo, pero el resultado de malgastarlo todo y la hambruna fue que empezó a empobrecerse hasta quedar desamparado. La Biblia dice literalmente, se convirtió en mendigo. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nos quedamos sin... Perdón. Aquí, mis hermanos, la frase se arrimó, ¿se acuerdan? Estaba de arrimado, ¿no? La frase se arrimó es interesante. Se arrimó significa literalmente se pegó, se adhirió. Mis hermanos, como muégano, se juntó a alguien y no lo soltó. El hijo pródigo se aferró a este ciudadano y literalmente el ciudadano no puede deshacerse de él. Finalmente encuentra una solución, lo envía, ¿verdad?, a su hacienda a apacentar cerdos. ¿Te imaginas lo que están pensando los fariseos y escribas judíos? ¿Cerdos? Esta historia ya estaba pasando para ellos de molesta a indignante. La vergüenza de acercarse al Padre de la manera que lo hizo el Hijo, la deshonra de que el Padre financiara su rebelión, literalmente, la desgracia de vender la herencia a bajo precio, ir a una provincia apartada y luego, en una flagrante inmoralidad, gastarlo todo. Y para cerrarlo, ¿verdad?, con moño, la humillación absoluta de convertirse en mendigo, unirse a un gentil como muégano y ser enviado a alimentar cerdos. Fariseos y escribas pensarían, ningún buen judío haría eso jamás. Pero tenemos que esperar porque la cosa empeora. Versículo 16.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La condición del hijo era tan precaria, tan desesperado estaba, tan bajo había caído que con gusto se habría llenado el estómago de este fruto en forma de vaina que se le daba a los cerdos para que comieran. Con gusto hubiera llenado su estómago con esto. La imagen es extrema, mis hermanos. No hay duda de lo malo que está la situación. La pregunta ahora es, ¿cómo va a tratar el Padre con alguien tan malo? ¿Cómo va a tratar el Padre con alguien tan malo? Jesús había descrito, mis hermanos, en esta parábola al pecador supremo, aquel que había roto toda cuestión de honra. Este es el abismo, está en el fondo. Mis hermanos, no todos los pecadores son tan malos, pero es extremadamente importante que tengamos presente cómo reaccionaría el Padre ante alguien que sí lo es. El hijo sabe que no puede competir con los cerdos. No sé si alguna vez alguien de ustedes ha visto cómo cuando se le echa comida a los cerdos, ¿verdad? No crean que es como en las películas que se sientan, se ponen, ¿verdad?, su babero. No, es verdaderamente una pelea. ¿Se da cuenta que no puede competir con ellos? Ha llegado el momento donde se da cuenta que es muy posible que muera de hambre. Y en esa cruda realidad, en esa desesperación pura, es que llegamos al versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mis hermanos, el hijo pródigo ha pasado claramente de una rebelión brutal a un arrepentimiento desesperado. Qué hermosas palabras, y volviendo en sí. Ese siempre es el comienzo del arrepentimiento. Recuperó el juicio. Empezó a evaluar la situación y aquí es donde cambia de opinión. Aquí es donde se arrepiente. Recobra el sentido y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El jornalero es el extremo inferior de la escala socioeconómica. Ellos eran los que se quedaban esperando que alguien los contratara. Mis hermanos, el jornalero era alguien más bajo que un esclavo, porque al menos el esclavo vivía en casa de sus amos. Hay algo aquí en el Padre que es realmente interesante y que el Hijo puede, en su sano juicio, recapacitar y entender. El Hijo dice: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen más que suficiente? Es una pregunta retórica, la respuesta es todos. Y es que el Hijo recuerda y entiende que su Padre es un Padre generoso. Aquí es donde el Hijo comienza a comprender la bondad de su Padre. Cambia de opinión sobre su Padre, se arrepiente y empieza a confiar en la misericordia y la compasión y el amor de su Padre. En el versículo 17 todo ha cambiado para el Hijo. Y entonces empieza una sesión de planificación, versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No solo se enfrentará a su padre, a quien le faltó el respeto de una manera vil, se enfrentará a toda la comunidad, pero él planea recibir el escarnio,
recibir el desprecio de todo el pueblo, esperaría el castigo por este tipo de comportamiento, pero es que está desesperado. Esta es una vívida imagen de un pecador en verdadero arrepentimiento. Se da cuenta que el camino en el que está lleva a la muerte. Ha llegado a comprender una verdad que todos deberíamos de saber, que la paga del pecado es muerte. Así que está dispuesto a ir, confesar sus pecados, y cuando dice la palabra de Dios, he pecado contra el cielo, literalmente lo que esto significa es que él está entendiendo que ha pecado hasta el cielo. Enorme ha sido su pecado. Y luego le dirá a su padre, he pecado contra ti. El hijo se levanta, hace lo que se propuso, versículo 20, levantándose vino a su padre. Está desamparado el hijo, no tiene nada, usa la ropa que tiene, ha estado en una porquería intentando alimentar cerdos, intentando quizá comer algo, está sucio, está podrido, huele a cerdo, huele a suciedad. Mis hermanos, la respuesta natural que el fariseo y el escriba espera aquí es que el padre ni siquiera dejara que su hijo se acercara a la casa. Lo mantendrían sentado afuera de la propiedad por días antes de siquiera hablar con él, para después poderle informar y ejecutar el castigo que este hijo se merece. Pero no el padre. Versículo 20, la segunda porción. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se imaginan los fariseos y escribas? Esto ha pasado de ser rebelde, de ser grotesco, a ser simplemente ya algo bizarro, ya algo extraño. ¿Qué clase de necio es este padre? No el hijo. ¿Qué clase de necio es este padre? Este padre, pensaban los fariseos, es más necio que el hijo. Saber que cuando aún estaba lejos, dice la palabra de Dios, nos da clara la idea de que el padre estaba, ¿qué? Buscándolo, esperándolo, viendo cuando su hijo viniera. Él era quien lo buscaba. Él era quien lo estaba esperando. El padre hace lo impensable. Corre. Mis hermanos, los nobles judíos, sobre todo los nobles judíos ricos, no corrían. Vestían túnicas para que no se les vieran las piernas. Y si uno tenía que correr, significaba que tenía que levantarse la túnica y exponer su cuerpo. Y eso para un judío rico sería absolutamente vergonzoso. La palabra aquí corrió, en griego, indica una actividad no solo de una vez, no solo estaba corriendo, sino es más que estaba en un sprint, corriendo a toda velocidad. Por lo que sabemos que tenía que levantarse la túnica, no solamente los tobillos, sino realmente levantársela. No fue caminando a ver a su hijo, fue corriendo de una manera desesperada. Lo abrazó, lo besó, abrazó a este hijo, ¿verdad? Hediondo, con sus ropas sucias. Lo besó repetidamente. La palabra aquí, cuando dice Lucas que lo besó, no significa que le dio un besito.
Lo llenó como nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se dejan chiquitos, lo llenó de besos. Lo llenó de besos. Esta es la imagen, el padre saliendo de su mansión, recorriendo la aldea, aguantando el desprecio y la vergüenza, abraza a su hijo, lo besa en toda la cabeza, y en ese momento todos sabían que el padre lo estaba recibiendo plenamente como su hijo. Este hijo debió de haber sido, mis hermanos, golpeado, debió de haber sido disciplinado, debió de haber sido puesto en vergüenza. Pero no hubo vergüenza para el hijo pródigo. ¿Por qué? Por una sola palabra: gracia. La gracia del Padre es darle lo que no merecía. El Padre le dio un recibimiento que el Hijo no merecía. Para los fariseos, si soy honesto, muchas veces en mi orgullo, para mí, no podría haber reconciliación, porque el Hijo no estaba ofreciendo ningún tipo de restitución. No había traído el dinero que se había llevado. No había existido ninguna disciplina, ningún castigo en ese momento evidente ante la falta del Hijo. Hermanos, si fuera yo diría, no hay suficientes pruebas morales para reconocer que el Hijo había cambiado. ¿Cómo lo vamos a aceptar? No, primero que se pruebe a sí mismo. Claro, vino porque se quedó sin dinero. Mis hermanos, yo hago eso tristemente. Me da pena decirlo, pero a veces digo, no. Me hace falta seguirme predicando el Evangelio. Versículo 21, el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Para los que se fijan en estos detalles, ¿qué omitió el Hijo de este mensaje? Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan que ese era el plan? Yo iré, yo le diré que he pecado y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Pero aquí no vemos que el Hijo lo diga. ¿Por qué? Porque él había entendido que no tenía que ganarse el amor de su Padre. No era necesario ganarse la reconciliación con su Padre. En este momento, el Hijo pródigo tiene un sentido más claro que muchos de nosotros de lo que significa la gracia. Entiende él que la respuesta que ha recibido de su Padre, la gracia, es mayor que todos los pecados que él ha cometido. Si él hubiera incluido la parte del jornalero, hazme como un jornalero, el Hijo entendía que esto habría sido un insulto al amor y la compasión del Padre. ¿Cuántas veces yo he insultado a Dios
pidiéndole su bendición, pidiéndole su gracia y misericordia a cambio de algo que yo haré. El Hijo no hace más que arrepentirse y se encomienda a la gracia y misericordia del Padre. Eso es todo lo que cualquier pecador tiene que hacer. El pecador tiene que cambiar de opinión sobre quién es ante un Dios santo y justo y tiene que reconocer que es culpable del pecado y que va camino a una eternidad separada de Dios. Los pecadores necesitamos poner nuestra fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de Él, dice el escritor de Hebreos, soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Mis hermanos, para nosotros esta es una historia de redención, pero para los fariseos y escribas esto está provocando indignación. No podían superar el hecho de que Jesús abrazara a los pecadores y mucho menos que les ofreciera gracia y misericordia. ¿Qué hemos aprendido sobre el Padre en nuestra parábola hasta este momento? El Padre es una imagen de Dios en Cristo. Dios Hijo desciende de la gloria del cielo a este mundo sucio, pecaminoso. ¿Para qué? Para buscar y salvar a los pecadores perdidos. Él es el que busca. Ve el pecado antes de que lo vean a Él. Y asume la responsabilidad y la vergüenza. Su amor es generoso, su gracia es ilimitada. Dios encuentra su gozo en la salvación de un pecador perdido que se arrepiente, corre, lo abraza y le da plenitud de gozo. Los fariseos, los escribas nunca entendieron por qué Jesús había venido a la tierra, por qué tenía que morir en una cruz. Nunca entendieron que eso era por los pecadores. Nunca entendieron que eso era por ti y por mí. Vamos al versículo 22, dice: el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Me gusta mucho la idea correcta de la Nueva Versión Internacional, en donde más allá de solo decir sacad, dice pronto, háganlo pronto. La salvación, mis hermanos, no es un proceso largo. El Padre no dijo en ese momento, a ver, antes de vestirlo, vamos a ver si verdaderamente. Pronto. La mejor túnica sería la túnica del Padre. Solo se usaría para ocasiones muy especiales, mostraba la majestad del Padre. El Padre aquí trata a su Hijo, mis hermanos, como un príncipe. El anillo que le pondría no es solo por apariencia, ¿verdad? Los anillos se usaban para estampar en cera blanda el símbolo familiar en los documentos oficiales. Le está dando autoridad a su Hijo. Sandalias en sus pies, sandalias en ese momento lo usaban solo quienes tenían algún tipo de responsabilidad. Los esclavos, los jornaleros, los pobres no usaban calzado. Todo esto representa lo que el Padre le da a su Hijo, le da dignidad, le da autoridad, le da responsabilidad. Así es como la gracia triunfa sobre el pecado. No nada más le dice, ¿verdad? Ven, te vamos a poner un cuartito aquí. Le da autoridad, le da dignidad, le cambia la ropa, no lo deja así. Y le da responsabilidad. Le pone sandalias, le dice, ahora eres responsable también. Cuando venimos arrepentidos, recibimos la plena dignidad de Dios, nos revestimos de su justicia. Tenemos autoridad de Dios para actuar en su nombre, de acuerdo siempre con su revelación dada en su palabra.
Y mis hermanos, tenemos la responsabilidad de continuar su obra en su nombre y con el Espíritu de Dios. El ponerle sandalias le estaba diciendo, a ver, no es nada más ven y pues ya no haces nada. Le dio responsabilidad. Una vez que el Hijo ha recibido estas cosas generosamente, el Padre dice, traed el becerro gordo, versículo 23, matadlo, comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo solía reservarse para la boda ¿de quién? Del hijo mayor, o para alguna cuestión muy especial. El Padre dice, comamos, alegrémonos, vamos a tener una fiesta. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no creen que necesitan hacerlo. Pero pongamos atención que la celebración, mis hermanos, es en realidad en honor a lo que el Padre ha hecho. La celebración es en realidad por lo que el Padre ha hecho, es en su honor. Él es en efecto el Padre que ha buscado. La gloria cuando alguien se salva es para nuestro Dios. Versículo 24, este es un versículo enorme, porque mi hijo mío, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mis hermanos, sublime gracia del Señor. Este hijo podía decir, ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Una celebración por la redención de cada pecador durará para siempre. El objetivo de la celebración siempre será celebrar al Dios que busca y salva. Esto, por supuesto, mis hermanos, es otro insulto para los fariseos, los escribas que escuchan. Y estamos llegando a una conclusión asombrosa y a una terrible revelación. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Mis hermanos, el hermano mayor no fue avisado. Nadie salió a decirle que habría una celebración. Mis hermanos, creo que es justo decir que el padre y el hijo mayor no tenían una relación genuina, íntima. En ningún momento vemos al padre, ¿verdad?, y decir, llama a tu hermano, llama a mi otro hijo, él seguramente va a querer venir. Así que el hijo va de camino, el hijo mayor, a casa, oye la música y el baile, piensa, bueno, ¿qué está pasando? En el versículo 26 llama a uno de los sirvientes, está completamente a oscuras de lo que está pasando. Llegamos al versículo 27, el criado le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mis hermanos, esta frase, bueno y sano, viene de la palabra hebrea shalom. Le está diciendo, tu padre ha recibido a su hijo en plena paz. Le ha recibido en una reconciliación plena. Uno pensaría que el hermano mayor está encantado de que su hermano menor se hubiera reconciliado plenamente con el padre. Lo normal sería, bueno, seguro se va a querer unir a la celebración. No, ni de cerca. Tenemos la reacción despreciable del hermano mayor, versículo 28, se enojó, no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pensemos en estas parábolas de Jesús que ha estado contando, ha estado desenmascarando a los fariseos y escribas hipócritas, ha mostrado claramente quiénes son y ahora aún más convincentes se encuentran ellos consigo mismos en la historia. Estaban enojados porque Dios en Cristo aceptaba a los pecadores. Eso fue lo que les molestó. Eran el hijo mayor que se enoja, me enojo y no quiero entrar. El hermano mayor es una imagen exacta de estos fariseos escribas.
Mis hermanos, el hijo mayor está igual de muerto que lo estaba el hijo menor antes de venir a su padre arrepentido. Los fariseos y escribas les está diciendo Jesús: ustedes están tan perdidos como los publicanos y pecadores, solamente que es una clase diferente de extravío, porque algunos están perdidos lejos, pero ustedes están perdidos cerca. Al igual que muchos hoy pueden estar perdidos y ser religiosamente parte de una iglesia y ir todos los domingos, hacer todo lo que se supone que deban hacer, religiosos y perdidos. De hecho, de acuerdo con la parábola, están más perdidos. ¿Cuántas personas creen que están bien? ¿Han hablado ustedes con alguien que dice: yo no necesito arrepentirme? Su postura ante Cristo es que su vida no se ve tan mal, que el arrepentimiento, ¿verdad?, es para los pobres y los asesinos, ¿verdad?, y los débiles. Piensan: soy suficientemente bueno. Puede ser que hasta se vean por fuera lo suficientemente buenos, pero están desesperadamente engañados por dentro, mis hermanos, y su destino es un sufrimiento eterno. Regresando al versículo 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esto es increíble. El padre se va de la fiesta. La fiesta, acuérdense que es en honor al padre. Se va y se dirige a su hijo, sí, el hipócrita, el que lo odiaba, y le ruega que entre. Lo normal para un hijo que trata a su padre de esta manera sería castigarlo públicamente. No un padre que busca y ruega. Esto significa que le está suplicando de manera prolongada. No es solamente: a ver, te doy una última oportunidad, ven, ¿no? Ok. Esto es un suplicar interminable del padre, le está suplicando. Pero vemos la respuesta en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor, mis hermanos, también quiere una fiesta. Él también quiere una celebración. No está tan perdido, ¿verdad? Dice: yo también, lo que sea que eso, yo también lo quiero. Pero no lo quiere con su padre. No lo quiere con su hermano. No lo quiere con su familia. Él lo quiere celebrar con sus amigos. Señor, bendíceme, pero no con mis hermanos ahí. No. O sea, en esto que me causa tanto esta bulla, ¿verdad? Estos amigos, ahí bendíceme, porque yo soy tu hijo. Yo también quiero esa bendición. Mis hermanos, él quería celebrar con los de su propio grupo. Igual que los fariseos y los escribas, que andaba solo y no se querían relacionar con nadie más. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, yo quiero fiesta con mis amigos porque he sido bueno, pero tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, el que era mío. Versículo 31, el padre entonces le dijo: hijo, y aquí vemos el amor del padre. Este es el término tierno, le sigue diciendo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es como si le dijera: no tienes que ganártelo, solo tienes que tener una relación conmigo. Y termina con la declaración de gozo por un pecador que se arrepiente, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No era un hijo que solamente se había alejado de las leyes morales de su padre, el hijo menor. No era un hijo que solamente estaba pasando por una crisis de rebeldía como algunos de nosotros o algunos de nuestros hijos. Mis hermanos, era un hijo que estaba muerto. Y ahora vive. Perdido y ahora encontrado. El Padre le está diciendo, ¿qué más podríamos hacer sino celebrar? Porque hay gozo y celebración cuando un pecador se arrepiente, porque ese que estaba muerto ahora vive. Déjame terminar con un par de comentarios. ¿Qué vemos en la historia? Bueno, primero que nada vemos dos tipos de pecadores. El pecador derrochador, libertino, abierto, inmoral, irreligioso. Y vemos al hipócrita en casa. Es religioso, es moralmente bueno de manera superficial, bueno por fuera. Ambos son pecadores extremos. Vemos a un padre que claramente ¿a quién le suplica? A ambos. Un padre que le ofrece a ambos lo que tiene. El pecador extremo, cualquiera que sea estos extremos, caen dentro del alcance completo de la gracia de Dios. Pedro lo llama una gracia multiforme, una gracia que es suficiente para todos. Nunca serás tan malo que te encuentres fuera del alcance de la gracia de Dios, pero tampoco nunca serás tan bueno, mi hermano, que dejes de necesitar de esa gracia todos los días. Por supuesto, no todos son tan extremos como estos dos ejemplos, pero incluso eso es una buena noticia para ti y para mí, porque cabemos dentro de estos dos ejemplos. Y por último, mi comentario final es este. Confío en que esta celebración en nombre del Padre por el Hijo muerto que ahora vive haya sucedido para todos aquí, hoy reunidos. Que cada uno de nosotros pueda decir, esta celebración ha sucedido por mi pastor. Confío en que eso sea cierto para todos aquí. Que hayamos depositado nuestra fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que nos hayamos apartado del pecado y que sepamos que cuando eso sucedió, hubo fiesta en el cielo celebrando la gracia y misericordia de nuestro Dios. Quiero decirles que esto sucedió conmigo hace unos años y que mi oración es que esto haya sucedido contigo también. Hace unos años yo deposité mi fe, mi confianza en el Señor Jesucristo. Deposité mi confianza en saber que Dios Hijo dejó su gloriosa morada celestial para nacer en la humanidad con el propósito expreso de morir en la cruz por mis pecados, que resucitó de entre los muertos para que yo pudiera tener vida eterna en su presencia, en un lugar magnífico llamado cielo. Y esto que creo y este ofrecimiento es para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregúntate hoy, y no te vayas sin preguntarte, ¿hay regocijo en el cielo hoy por mi salvación? Que el Espíritu de Dios, mis hermanos, a través de la maravillosa palabra de Dios, ilumine nuestros corazones y nuestras mentes.